Buenos días a todos, hermanos. Amén, Miguel, amén. Vamos a comenzar este tiempo. Vamos a cantar todos juntos, hermanos, a nuestro Dios. Porque grande es tu amor y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios. Así es, grande es nuestro Señor. En Proverbios 1, versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del de Señor. Jehová. Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Que nuestra obediencia sea nuestra mejor adoración. Coronas que queremos darte.
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y es dar lo mejor para nuestro Dios. Nos dice Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, porque necesitamos que Él crezca en nosotros y nosotros cada vez seamos menos. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mengua
menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por su amor a Dios, por su perseverancia. Seguimos con la serie de familias inquebrantables, familias que no se rompen. El tema de esta mañana es: ejercitan obediencia y respeto a su Creador. Hoy día vamos a ver el tema de los límites que debe haber tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y también los límites que Dios pone, ¿no?, para nosotros, para sus hijos, y para toda persona. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 17. La palabra de Dios dice lo siguiente:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, ¿no?, nos indica los límites que el Señor pone a la primera pareja que él había creado, que les había dado el huerto, les había provisto lo necesario para su subsistencia, pero también Dios les puso los límites. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué es un límite? El diccionario de la Real Academia Española define al límite como una línea divisoria. Por ejemplo, en geografía, un límite es lo que marca el final de una propiedad o jurisdicción y el comienzo de otra, ¿no? Por ejemplo, el Perú llega hasta tal sitio y de ahí comienza por el norte con el Ecuador, por el sur con Chile, ¿no?, donde cada uno tiene sus leyes, tiene su manera de vivir. En las relaciones interpersonales, un límite es lo que divide a una persona de otra. Lo que nosotros siempre hemos escuchado, al menos yo de que soy niño, escuché a mi mamá decir que, me decía Walter, tus derechos terminan donde comienza el derecho del otro. Y eso me ha servido y me sigue hasta ahora sirviendo para mantener, ¿no?, un trato adecuado, respetuoso, considerado con los demás, a no sobrepasarme, ¿no? Pero hermano, un límite crea el espacio necesario entre las personas. Ahora, no tener límites es muy peligroso, hermano. ¿En qué sentido? Porque habrá unos que van a abusar, ¿no?, que van a causar mucho dolor, tristeza, frustración con su acción. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a personas que viven de acuerdo a sus apetencias, a sus conveniencias. No les interesa a los demás, no les interesa a los demás. Vienen, se apropian de lo que es de 5, solo se quieren apropiar, ¿no?, o se apropian, hacen todo lo imposible, no les interesa el daño emocional, sobre todo que puedan causar, ¿no es cierto? No les interesa. Pero por otra parte, cuando los límites no están claros, entonces la otra parte va a permitir también el abuso. Y es un problema por eso muy serio, el no tener los límites definidos. Si yo veo que una persona traspasa, se propasa, entonces tengo que hablar claro. Si no entiende, tengo que recurrir a las autoridades. Por más vínculo cercano de sangre que tenga, pero no se puede tolerar que una persona traspase los límites del otro. Porque, hermanos, cuando eso sucede, va a haber mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento, sobre todo para los padres. Ya cuando el papá está mayor y el hijo ya está
lleno de fuerza, ya no le hace caso y hace lo que quiere, ¿no? He tenido la oportunidad de asistir, por ejemplo, a varios desalojos y siempre me daba mucha tristeza cuando uno de los hijos, valiéndose de engaño, había hipotecado la casa de sus padres y no había pagado la deuda y el papá, los ancianos a la calle, a la vía pública. ¿Por qué? Porque no le enseñaron los límites. Muchas veces confundimos el amor con el consentimiento, los papás. Hermano, y cuando también somos ambiguos, o sea, no somos claros, no somos sinceros, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos los límites bien puestos? Vamos a ser influenciables, ¿no? Y vamos a estar más preocupados de lo que va a decir la gente de lo que realmente, ¿no?, debe ser. Hay mucha gente que calla, que oculta, son maltratados, vejados, humillados por su entorno más cercano. Pero nunca hablan, dice, porque ¿qué va a decir la gente de la familia? Hermanos, en la tierra no hay familias perfectas. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser claros. Hermanos, una persona con límites sanos asume la responsabilidad de su propia vida y permite que los demás vivan la suya. ¿Sabe? Una persona que se ha criado con límites también va a respetar lo de otros. No se va a propasar. Y eso permite una buena convivencia, una convivencia sana, saludable. También, hermano, los límites nos enseñan a aceptar a los demás como seres diferentes, pero que también son valiosos ante los ojos de Dios. Pero también, hermanos, hay un peligro porque los límites se pueden utilizar de forma sana y de forma pecaminosa. Hacerlo de una forma sana, o sea, de una forma piadosa, una forma cristiana, nos debe llevar a preguntarnos o a examinar el motivo. Y si esos límites que ponemos responde al hecho de protegernos a nosotros mismos o a alguien que es más débil de un posible daño, ya sea emocional o físico, está bien. Pero si se trata de excluir a otra persona por otros motivos, entonces eso sí ya es pecaminoso, ¿no? Hermanos, vamos a entrar al tema central, dice, los límites de Dios. En los versículos 15 al 17 dice, vemos la orden que Dios le da a esta primera pareja. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿No? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Dios le da una orden, un mandato, un precepto, ¿no es cierto?, a esta pareja, sobre todo al hombre. ¿No? ¿Qué debemos aprender? Primero, que el hombre debe responder libremente. Dios no ha creado un robot, un autómata, sino que fue creado con libertad de escoger, de decidir. Por eso que Dios le dice, todo puedes comer, menos de este. ¿No? El hombre, el segundo punto es que el hombre es responsable ante Dios por sus acciones y que la desobediencia trae consigo consecuencias graves, ¿no? Consecuencias graves. En este caso, Dios le ha dicho, morirás. Pero también, hermanos, la pareja cede a la tentación. Y si usted lee
el primer versículo del capítulo 3, la serpiente es el instrumento externo, ¿no?, que ofrece a la mujer un destino mejor que el que Dios había establecido para la pareja. Y Santiago también nos dice, en los versículos 14 y 15 del primer capítulo, que dentro de nosotros está el pecado y que puede ser estimulado, puede ser levantado por algo externo y también por algo interno. Por algo externo, a través de la vista, por el oído, ¿no?, que es lo que más comúnmente se lleva a cabo, y por algo interno, por un recuerdo, por algo que nos ha sucedido, ¿no?, un tiempo, y que en un momento eso puede motivarnos a salirnos de la voluntad de Dios. Pero hermano, ¿cómo es que esta mujer llega a entender que el plan del diablo era mejor que el que Dios tenía para ellos? Si usted lee el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, perdón, el versículo 3, voy a leerlo de uno mejor para que entendamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Así le dijo Dios? A ver, confróntenlo con el versículo 17. Ella añadió algo a la orden que Dios le dio. Y se puso a dialogar ¿con quién? Con el enemigo de nuestras almas. Hermano, la Biblia hasta ahora no encuentro un versículo en que me diga que yo tengo que conversar con él, que le preste oído a él, menos que lo reprende y que haga un montón de cosas como algunos, que por decirlo menos, algunos creyentes optimistas, entre comillas, ¿no es cierto?, que son los que dicen que guerrean, que lo reprenden, que lo someten y que los expulsan. Y usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que me estoy refiriendo a las cartas, ¿no?, de Pablo en adelante, que se haga ese tipo de cosas. Santiago nos dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si usted quiere, como se dice, la lucha espiritual, tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. No le dice que usted lo haga por su cuenta. Y nos dice dos cosas, la armadura de Dios, ¿por qué debemos vestirnos? Para resistir en el día malo, ¿no?, y para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. En ninguna parte nos ha mandado a conversar como hizo acá Eva. Y es por eso que en esa conversación y que ella cambia lo que Dios le había dicho, es que ella acepta la propuesta del enemigo en nuestras almas. Hermanos, la mujer come, o sea, fíjese que ella, a través de la conversación que sostiene con el enemigo de nuestras almas, concluye que el árbol es bueno, atractivo y codiciable. Y lo lleva, ¿no?, a Adán, comparte con su esposo, y su esposa, en vez de decirle que no se haga eso, también la secunda, y se consumó la caída de esta pareja. Hermanos, cuando leemos el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 5, 12 en adelante,
Pablo responsabiliza a la desobediencia de Adán por la entrada del pecado y la muerte en la raza humana. Pero hermanos, la desobediencia trae consecuencias. El versículo 24 del capítulo 3 de Génesis dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, le pregunta en el versículo, cuando Dios llama al hombre, diciéndole: ¿dónde estás tú? Y mire lo que hace Adán, y Adán le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese, había perdido un hombre que había puesto nombre a todos los animales. Había perdido, ¿no?, ya la noción de que Dios es, no hay nada oculto para el Señor. Se escondió, ¿no? Tuve miedo. Lo que antes hablaban personalmente, ahora dice: tuve miedo, por eso me escondí. Y cuando el día dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué dice Adán? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Excusas. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, ninguno de los dos asumió su responsabilidad frente a Dios. Porque cuando Dios lo llama, le está dando la oportunidad de que el hombre se arrepiente y confiese su pecado. No lo hizo. Se disculpó, echó la culpa a la mujer. En otras palabras, le dijo: Señor, yo solo estaba bien. Creaste a la mujer, bueno, ¿no? Y a ella le dijo: no, el otro me engañó. Y ese patrón, hay muchas veces, muchas personas que continúan con eso. Nunca asumen su responsabilidad de lo que hacen. Todos son responsables menos el que lo comete. Hermanos, ¿cómo es que Adán y Eva rompieron su relación con Dios? Escucharon al diablo, llegaron quien los convenció de que el camino que él les ofrecía era mejor que el que Dios, ¿no?, les había dado. Esto lo llevó a cohibirse y a esconderse. También trataron de disculparse y defenderse. Por eso perdieron su relación con Dios, rompieron su... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para construir una relación con Dios? Abandonar las disculpas y la autodefensa. Sí, ¿se acuerdan ustedes de David? Sí, he pecado contra ti, ¿no? He pecado contra ti, Señor. David llamaba las cosas, pecado es pecado, hermano. No se trata de suavizar las cosas. Ante el Señor tenemos que reconocer, pero también tenemos que dejar de escondernos de Dios. Aunque eso es imposible, pero a veces nosotros, ¿no?, el ser humano tiende a esconderse de Dios. Fíjese, un cristiano con muchos años en la fe, a veces cuando hace cosas, se aparta de Dios. Cuando Dios dice, la Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y también, hermanos, construir una relación con Dios implica que debemos estar convencidos de que el camino que Él nos da es mejor que el nuestro o de lo que otros nos puedan ofrecer. Pero también, hermanos, la segunda parte, los límites personales. Hermanos, desde el punto de vista bíblico, los límites están relacionados con el autocontrol.
Dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la Biblia Dios habla hoy, dice así, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no saben dominar sus impulsos. Y eso, hermano, está causando mucho dolor, sufrimiento, tristeza, frustración en muchas familias, cuando hay alguno de ellos vive de acuerdo a sus impulsos, a sus conveniencias, a sus intereses, ¿no? Hermanos, tenemos que entender que los impulsos fuera de control son una debilidad, no una fuerza. Y en Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. He visto mucha gente muy valiente, arrojada en los tiempos que me tocó trabajar fuera de Lima, pero no podían con ellos mismos, ¿no? No podían con ellos mismos. No tenían autocontrol. Pero hermano, la Biblia nos ordena que nos controlemos a nosotros mismos, aunque nuestra naturaleza humana desea controlar a los demás. Y para esto, hermanos, vamos a ver en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Se refiere a cómo deben vivir todos los cristianos que están esperando la venida del Señor, la segunda venida. Pablo le escribe a Tito de la siguiente manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos enseña la gracia? O sea, ¿qué nos enseña el favor inmerecido de Dios a nosotros? Tenemos que renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar quiere decir, literalmente, decirle no. La impiedad es una vida que se caracteriza por la irreverencia, por la falta de respeto, ¿no? Y temor a Dios. Y a los deseos mundanos son esas pasiones intensas que nos arrastran hacia abajo y que son propias de los hombres mundanos inconversos. Pero ojo, eso también lo tenemos nosotros. Que si no tenemos cuidado y no nos sometemos diariamente al Señor, podemos hacer lo mismo. Cuando después que hemos renunciado a vivir de una manera que ofenda a Dios y que nos esforzamos cada día para, ¿no es cierto?, para que esas pasiones no nos arrastren, no nos hagan actuar de acuerdo a llevar una vida que afecte, que ofende, que agravie a Dios y a los demás, dice, debemos vivir en este siglo o en esta época sobriamente, ¿no? ¿Qué quiere decir sobriamente? Primeramente, eso implica que debemos controlar la mente. Porque el Señor Jesús, a las personas que lo escuchaban en su tiempo, lo escucharon, dijo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos y después una serie de pecados, pero todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento y cuando ese pensamiento lo dejamos crecer, tengan usted la seguridad que se va a hacer realidad. Por eso es que Pablo en Corintios dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿no?, a Cristo. Cautivo. Pero también, hermanos, dice que debemos
vivir justamente. O sea, esa es la responsabilidad que tenemos hacia los demás. ¿Y sabe quién es un justo de acuerdo a la Biblia? Es uno que vive de acuerdo a la ley de Dios. Es uno que respeta a los demás y que también respeta lo que esa persona tiene o le corresponde. Pero asimismo también debe vivir piadosamente. Y eso es por la responsabilidad que tiene el cristiano frente a Dios. Y eso implica vivir con reverencia, ¿no? Y Pedro dice, y si invocáis por Padre, ¿no? A Dios, quien juzgará, dice, según la obra de cada uno, sin hacer distinciones, ¿no? O sea, sin acepción de personas, entonces debemos andar con reverencia aquí en la tierra todo el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que estemos vivos. Pero hermano, los límites para la familia. Qué importante es enseñar esto a los hijos cuando están pequeños. Yo recuerdo mucho a mi mamá cuando era niño, me decía, nunca uses lo que no te cuesta. Nunca toques lo que no te pertenece. Porque los límites se aprenden en la niñez, hermano. Porque si no, aquellos que no lo han hecho, su vida de mayores habrá dolor, habrá sufrimiento, tristeza, frustración, pero ya es muy tarde, porque como hay un dicho que es el árbol torcido ya no se endereza. Y es por eso que los padres que tienen la oportunidad ahora, que todavía sus hijos son niños o son ya, todavía están bajo su responsabilidad, tienen que esforzarse, tienen que buscar a Dios y tienen que ser perseverantes, ¿no? Enseñar los límites no solamente consiste en hacerlo de palabras, sino que los hijos vean que los padres viven de acuerdo a lo que enseñan, de acuerdo a lo que predican. Hermanos, Dios enseña a los padres a poner límites a sus hijos. Y una de las primeras formas de enseñarle los límites a los hijos es corrigiéndolos. Y la Biblia es clara. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos niños consentidos hay? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar el comportamiento de un niño cuando en un centro comercial y le niegan algo, ¿no? ¿Por qué creen que sucede eso? Consentido. Consentido. Los papás no lo aman, lo están consintiendo, no lo aman. Ese es un engaño decir que yo no le digo nada, ¿no? A mi hijo lo consiento porque es niño, ¿no? Mira, hermano, y en Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando no lo corriges, vas a llorar después, vas a sufrir. La corrección tiene que ver con los límites, porque corregir es advertir o señalar un error o falta para que no se repita, ¿no? Y siempre es a favor del que está siendo corregido. Usted, como padre, le hace conocer los límites. A mí me gusta una definición que aprendí cuando estuve llevando Hogar Cristiano.
cuando el autor de ese libro define a la familia como un grupo de personas unidos por vínculos de sangre, donde cada uno tiene una función que cumplir, ¿no? Y donde cada uno tiene un lugar que ocupar. Hermanos, a veces, ¿cómo es posible que a veces los hijos sean motivo de discusión, de diferencias, de distanciamiento entre los padres? Porque a uno se le ocurre consentirlo. La corrección es como un cartel que dice alto o no pasar, porque si sigue avanzando, sufrirá las consecuencias. Y el padre, antes de aplicarle, tiene que hacerle conocer. Hasta acá, ¿no? Esto está permitido. Traspasan lo permitido, hay consecuencias. Y usted lo está formando para que después no tenga problemas, para que después no cometa abusos, para que después no sea irrespetuoso, desconsiderado. Porque muchos de aquellos que están en la calle, ¿no? En la calle, cometiendo atrocidades, perjuicios, daño a mucha gente, es porque nunca les pusieron los límites en la casa. Y la responsabilidad es de los padres, no es del Estado, como algunos políticos tratan, ¿no?, de hacernos creer que ellos se han convertido en ese tipo de personas porque no ha habido oportunidades. No, señor, la Biblia no dice que el Estado son los responsables de eso, sino los papás. Pero también el Señor instruye a los padres cómo deben ponerle los límites a sus hijos. Dice, criándolos según la voluntad de Dios. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo provoco a ira a un hijo? El papá. ¿Cuándo el papá provoca a ira al hijo? Cuando no lo respeta. Cuando no lo disciplina. Hermano, yo me encontré una vez a una joven de 17 años a las 5 de la mañana con una persona mayor. Y cuando la identificamos, su papá era un coronel de la policía. Y cuando yo le pregunté por qué procedí de esa manera, porque a la final le dije, hija, tú te estás perjudicando. Esto va a repercutir en contra tuya, no en contra de tu papá. Es que me dijo, ¿cuánto yo quisiera que mi papá me diga lo que usted me está diciendo? Solamente se preocupa de darme comida, techo, vestido y educación. Pero no me hace caso, no me tome en cuenta. Cuando usted no corrige a su hijo piensa que usted no lo ama. Su hijo piensa que a usted él no le interesa. Y por eso es que toma decisiones equivocadas. Hermanos, dice criarlo, dice en disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra criarlos en el diccionario dice producir algo, originar algo. ¿Con qué usted va a producir algo en su hijo o va a originar algo en la vida de su hijo? Es mediante la disciplina y amonestación del Señor. Y esto, hermano, requiere ser directo, ser perseverante y sobre todo se requiere de la ayuda de Dios. Porque, hermanos, estamos tratando con seres humanos que tienen voluntad propia y la naturaleza pecaminosa y tenemos que estar una y otra vez. Hermanos, la corrección debe ser justa. A veces llega el papá de trabajar, cansado, con todos los problemas que le ha tocado pasar en la calle, y la mamá de primeras llega y le dice las travesuras del hijo. Papá viene cansado, ese rato se indigna, y en vez de corregir, de aplicar la justicia, va a desfogar la cólera con el hijo. Entonces, hay que también ser mesurados, hay que ser cautos, ¿no? Debe ser una corrección aplicada con sabiduría que incluya la disciplina y la amonestación del Señor.
¿Qué es la disciplina, hermanos? La disciplina es hacer las cosas de manera ordenada, siguiendo algunas reglas establecidas. El que cría a su hijo en disciplina está enseñándole a adquirir buenos hábitos y una buena conducta. Ahora, hermanos, la raíz de la palabra disciplina es discípulo, lo cual nos indica que los padres deben discipular a sus hijos para que vivan responsablemente. Hermanos, si yo en mi tiempo de trabajo, los dedos de las manos me sobran para contar con personas así, que han asumido la responsabilidad de sus actos. Después el resto, todos eran responsables, todos han tratado de evadir su responsabilidad. Todos son culpables menos ellos. Pero cuando nosotros lo criamos en disciplina, ¿no? Entonces ellos van a aprender a asumir sus errores. Y cuando se habla, dice también amonestación del Señor, comparando con varias versiones de la Biblia, ¿no? Dice, en la instrucción del Señor, en la enseñanza del Señor, en el consejo del Señor. Lo que nos está indicando es que los hijos deben ser formados, ¿no? Por la palabra de Dios. Lo cual implica tiempo, lo cual implica dedicación, perseverancia, constancia, ¿no? Porque tenemos que hacer un espacio de todas las tareas, las obligaciones que tenemos que hacer un espacio. Preciados hermanos, aquellos que todavía tienen hijos pequeños, esfuércense, denle tiempo, hagan caso a las instrucciones que Dios le da en su palabra, no la tomen así a la ligera, porque las consecuencias después van a ser muy dolorosas para ustedes, para los papás. Dice, criar a los hijos en la amonestación del Señor, o en la enseñanza del Señor, o en la instrucción del Señor, o en el consejo del Señor, implica que la Biblia debe ser leída y enseñada en cada hogar, para que conozcan y entiendan los límites de Dios, y para que a los hijos les vaya bien en todo lo que emprendan. Tuve la oportunidad de un hombre de aconsejarlo. Y él, cuando lo escuché y le dije lo que dice Gálatas, le dije, no te engañes, le dije, Dios no puede ser burlado, no te puedes burlar de Dios, dice. La Biblia dice que todo lo que siembras, eso vas a cosechar. De acuerdo, me miró y se puso a llorar. Hermanos, nadie aquí en la tierra puede hacer lo que le parece. Y la Biblia dice, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Tengamos cuidado, prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios respecto al tema que estamos tratando. Para concluir, hermano, es necesario establecer límites claros para poder tener vidas saludables. A veces no es muy agradable hacerlo, sí. Están los afectos, están los sentimientos, ¿no es cierto? Y a veces las perspectivas erróneas de que la familia, y muchas veces por no poner los límites claros, después hay problemas muy grandes. Pero hermanos, poner los límites implica morir a nuestros deseos o sentimientos, pero son necesarios para poder vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Y ese adagio o refrán que siempre lo escuché y lo sigo escuchando, que dice, mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Hermanos, ¿estamos poniendo límites en nuestra vida? Porque se necesitan límites en la relación matrimonial, en la relación con los demás, en la relación con las familias.
Y eso nos va a permitir vivir una vida emocional, sobre todo, sana.